en esta familia me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Hey, buenos días, tardes, noches o el momento en que coincida la escucha de este nuevo episodio de Nos Olvidamos Aquí en Podcast, un podcast de cine. Mi nombre es Mauro y hoy vamos a hablar del cine de terror en Argentina. Esto surge de los últimos episodios estuve pensando en, ¿cuál es el nuevo cine de terror en Argentina? Y destronó una hipótesis que tenía de que existía un cine clásico de terror argentino. Entonces le pedí a la IA, de acuerdo a distintos criterios, que son el impacto cultural, la trascendencia nacional e internacional y la ejecución técnica, con un peso en el ranking de 40% premios y crítica, 30% innovación narrativa, 20% ejecución técnica y 10% importancia histórica. De acuerdo a estos criterios, me armó un top 10 de cuáles son las películas de terror argentinas más salientes de la historia. Y lo que noté es que estas películas son de los últimos 15 años. O sea, mi hipótesis de que existe un cine de terror clásico se fue por tierra, ya que estamos viviendo el cine de terror, la época de oro del cine de terror en Argentina. En el top vamos a encontrar dos películas de las cuales vamos a hablar hoy. Justamente son el top 1 y top 2, Cuando acecha la maldad y Aterrados, de Demián Rugna. Tenemos Historia de lo oculto del 2020. Tenemos Muere, monstruo, muere del 2018. Al morir la matiné del 2020. Los que vuelven del 2019. El habitante del 2017. Resurrección del 2016. Sudor frío del 2010. Todo esto, estos son los 9 primeros. Y el 10º es Plaga Zombie de 1997. A lo que voy. No existe tal cosa como un cine clásico de terror en Argentina, sino que estamos viviendo, es una gran época para el cine de terror en este país, en esta latitud del mundo. Así que vamos a analizar 3 películas hoy, como les mencioné. Vamos a hablar de Cuando acecha la maldad, de Aterrados, de Demián Rugna, y vamos a hacer también un apartado sobre él, sobre la remake de Aterrados que ya está preparándose. Y también vamos a hablar de otra película que se estrenó en las últimas semanas, que es La Virgen de la Tosquera de Casabe. Así que, arrancamos ya mismo con Aterrados de Demián Rugna. Vamos a hablar de él, de Demián Rugna, el hacedor de esta época de oro del cine de terror en Argentina. Es oriundo de Aedo, de la provincia de Buenos Aires, tiene 46 años, se formó en la Universidad de Morón, donde estudió diseño audiovisual. Tuvo en su trayectoria profesional 3 etapas, una etapa de culto, donde dirigió The Last Getaway en 2007, Malditos Sean en 2011, que la codirigió con Fabián Forte. Estas películas lo posicionaron con un nombre a seguir dentro del nicho de terror local. La explosión con Aterrados es la segunda etapa, en 2017. Fue un punto de inflexión. La película se convirtió en un éxito global, ya que estuvo en la plataforma Netflix. Y acá también despertó el interés de Guillermo del Toro, que quedó impresionado con la peli. Lo contactó a Rugna para producir una remake. Y ahora vamos a ver más adelante sobre el final en qué está esa remake. Y la tercera etapa es la consagración mundial, ya que Cuando acecha la maldad, Rugna rompió todos los récords para el cine de género argentino y se convirtió en la primera película latinoamericana en ganar el premio a la mejor película en el Festival de Sitges. Vamos a repasar un poco cuál es la filmografía de este director y guionista. En 2007, como les decía, hizo The Last Getaway. 2011, Malditos Sean. En 2014, No sabes con quién estás hablando. En 2017 hizo Aterrados. En 2022 fue codirector de una serie que es Satanic Hispanics. Y en 2023 su gran éxito y una de las mejores películas del cine argentino, no solamente de terror, que es Cuando acecha la maldad. Dicho esto,
vamos a arrancar con Aterrados. Aterrados, película de 2017, se conoció con el mismo nombre en Latinoamérica y en España. Director y guionista, el señor Demian Rugna. Es una película de género terror sobrenatural. Duración 87 minutos. Puntaje en IMDb 6.7. Y debería estar un poquito más encima. Vamos arriba, pero está bien. Productora Machaco Films y Aura Films. Distribuida por Warner Pictures y Netflix a nivel mundial. Lugar de filmación, Buenos Aires. Ciudad Jardín, en Lomas del Palomar. Costó aproximadamente $300.000 y no tenemos clara la recaudación, pero fue un éxito cuando vendió los derechos internacionales a Netflix y seguramente eso le permitió avanzar con su carrera, especialmente cuando acecha la maldad. En el elenco principal tenemos al señor Maximiliano Guione como el comisario Funes, tenemos a Norberto Gonzalo como Mario Jano, a Elvira Oneto como la doctora Albrecht, a George Lewis como Rosentock y a Agustín Ritano como Juan. Nominaciones y premios: fue ganadora a Mejor Película en el Festival de Cine de Terror de Molins del Rey y fue ganadora también como Mejor Película en el Festival de Montevideo Fantástico. Siendo la historia, se desarrolla en un barrio típico residencial de Buenos Aires, donde una serie de eventos bastante inexplicables comienzan a acechar a algunos vecinos de esa calle. Un hombre escucha voces provenientes de las cañerías de la cocina y su mujer también, y en un episodio bastante grotesco y muy zarpado, para decirlo en 2 palabras, ella aparece flotando y reventándose en el baño y reventándose la cabeza contra las paredes. Una escena que a 5 minutos de arrancar la película ya te choquea y decís, wow, ok, voy a ver algo realmente muy zarpado. En la casa de al lado murió un niño atropellado y regresa en una escena también que es muy dantesca y terrible. Aparece sentado en la casa de la madre. Acá hay un tema hay una incapacidad de la policía para dar respuestas, así que lo derivan al comisario Funes, que decide convocar a ciertos investigadores expertos en fenómenos paranormales, que es la doctora Albrecht, el especialista Jano y el escéptico Rosentock, y juntos estos 4 personajes deciden pasar una noche en estas casas afectadas para documentar los hechos. Rugna es un fundamentalista de los efectos prácticos. Hay una escena que es la que les mencionaba anteriormente, que es la del pibe que aparece, un pibe muerto que aparece sentado merendando en la cocina de la madre. Esta escena no está hecha con CGI, sino que es un laburo de maquillaje espectacular. Está muy bien hecho. Rugna tiene varios temas en los que se apoya, principalmente el sonido. Usa silencios y golpes secos. Hay una técnica de fuera de campo donde el terror ocurre en el lugar que tu ojo no está mirando. Es pura narrativa visual y sonora totalmente. Y hay un tema de perspectiva, ya que el gran acierto del guión de Rugna es que el mal no es un demonio que quiere tu alma, es algo que habita en ángulos muertos. Hay un tema justamente de las perspectivas, de cómo se miran las cosas. Hay un tema dimensional y demás. Es bastante compleja. En esta película aceptamos convivir con el terror todo el tiempo, abrazando lo inesperado. Es tan atrapante que permitimos que juegue con nosotros. Aterrados no solamente es una película de terror increíble, sino que es una experiencia por sí misma. Realmente es una película increíble desde el primer minuto. A mí se me generó un problema con Funes, con el comisario. El actor Maximiliano Guione, que fue muy conocido en las novelas estas de los 2000 en Argentina. Me sacó un poco de película verlo interpretar a un policía serio, pero con el paso de los minutos me convenció. Lo terminé bancando. Me parece espectacular su labor en la película. Me parece clave el desarrollo de ver su desesperación a medida que avanza la trama. Es un excelente papel para un gran actor. En 2 palabras me cerró el orto.
Quizá Aterrados que todo el tiempo va creciendo en intensidad, en explicar lo que está sucediendo, en ser tenebrosa, en ser... Realmente da escalofríos. La película no la había visto, la vi para este podcast y me parece increíble descubrimiento. Lo que siento es que Aterrados quizás está opacada por Cuando acecha la maldad. Pero bueno, te está opacando la mejor película de terror de la historia argentina. Es lógico que pasen estas cosas, pero para mí Aterrados está segunda, cómoda, y en algunos aspectos es tan buena o quizá mejor que Cuando acecha la maldad. Hay un tema de justamente las perspectivas, de las dimensiones, de estas presencias, que es muy original. Realmente son recursos de primer categoría, un guión muy bueno, muy sólido, muy buenas actuaciones, como les decía, especialmente la de Maxi Guione. Es una película que me hizo vivenciar el miedo profundamente. Así que recomiendo fuertemente Aterrados de 2017. Así que vamos con, quizá, y posiblemente, y voy a defender a muerte con esto, Cuando acecha la maldad, la mejor película de terror de la historia argentina. En el año 2023, el señor Demián Rugna sacó la gran película que es Cuando acecha la maldad, escrita y dirigida por el mismísimo. Género terror, horror rural, posesiones, duración 99 minutos, poco más de hora y media, puntaje en IMDb 7, para mí debería tener un 10. Productora Machaco Films, Aramos Cine y Shudder, distribuida por BF Distribution y IFC Films. Bueno. Lugar de filmación, filmada íntegramente en la provincia de Buenos Aires, principalmente en las zonas rurales cercanas a Navarro. Costo estimado entre $500 y $600.000 y recaudó más de $1,5 millones de dólares con más de 300.000 espectadores en Argentina. Éxito absoluto. Elenco principal tenemos a Ezequiel Rodríguez, que hace de Pedro, Demián Salomón, qué loco, tenemos dos Demián. Para como Demián tiene una connotación bastante tétrica por la profecía de la peli de los 70. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Silvia Sabater como Mirta. Tenemos a Luis Siembrowski, que lo tuvimos hace poquito, en el podcast pasado creo, cuando hablamos de El Patrón, radiografía de un crimen, que hace de Armando. Y Federico Liz, que hace de Leo. Ganadora Mejor Película en el Festival de Cine de Sitges. Es un hito histórico. Fue la primera película latinoamericana en lograr este premio. También fue ganadora Mejor Película en el Festival de Cine de Terror de Molins de Rey. Vamos a la peli. Pedro y Jimmy son hermanos, viven en el campo y de repente se dan cuenta que una de sus vecinas tiene un problema con uno de sus hijos. Y cuando van a revisar qué es lo que está pasando, se dan cuenta que el flaco está embichado. Sí, bueno, el encarnado, embichado, ¿qué es eso? El embichado es una infección física y biológica. Es un demonio que está encarnando a un cuerpo humano como si fuera un parásito o un virus extremadamente agresivo. ¿Cuáles son las características de este embichado? Primero, son 3 puntos. La pudrición. El cuerpo del poseído empieza a descomponerse mientras sigue vivo. Se hincha, supura fluidos infectos y emana un olor insoportable. Esto lo notamos en la película. La película se huele, se ve, se huele. Es impresionante todo lo que genera ver a este hombre grotesco. Es un proceso rápido. El embichado puede estar meses en estado de agonía antes... Perdón, no es un proceso rápido, ya que el embichado puede estar meses en estado de agonía antes de que el demonio finalmente nazca. Y este es el objetivo final del demonio, nacer. Por eso está alimentándose del embichado. El segundo punto es la infección. La maldad funciona por proximidad y contacto. No necesitas jugar a la ouija, basta con estar cerca del embichado o tocar sus pertenencias para quedar marcado. Y el tercer punto es el objetivo. El embichado es simplemente el envase, como les decía antes.
El objetivo final es el nacimiento del demonio en nuestra realidad, un proceso traumático y violento que destruye todo a su paso, que era lo que les mencionaba anteriormente. Hay ciertas reglas de supervivencia. Hay 5 reglas de supervivencia que nos explica a medias, en un apartado, la madre de los hermanos en cuestión. Primero, no usar armas de fuego. Si matas a un embichado con una bala, la infección se propaga por el aire o la sangre derramada. 2. No usar luz eléctrica. La electricidad parece alimentar o atraer a estas entidades. 3. No tocar nada que pertenezca al infectado, ni ropa, ni objetos, ni muebles, ni nada. 4. No les hables. El demonio usa la voz del embichado para manipularte, conocer tus miedos y debilitar tu voluntad. 5. No les tengas miedo a los animales. Los animales son los primeros en detectar a la maldad y a menudo los primeros en ser usados por ella. Y bueno, hay una escena que nos marca claramente cómo funciona eso. Así que ya tenemos las características del embichado, la pudrición, la infección y el objetivo de que este envase permita nacer al demonio, y las reglas de supervivencia, que es no usar arma de fuego, fuera luz eléctrica, no tocar nada que pertenezca al infectado, no hablarle y estar atento a los animales. En la película Rugna elimina la función de la religión, ¿sí? Famoso, como vimos, por ejemplo, en El Exorcista, un cura con un crucifijo y una Biblia. Acá es un mundo donde la religión no sirve para nada. El embichado es un problema de, digamos que es limpieza técnica. Es como un residuo tóxico que nadie quiere gestionar. Es bastante interesante ahí la línea que marca socialmente, ¿sí? De aquello que socialmente... porque bueno, todas estas películas de terror siempre tienen un punto de crítica social. Y está muy bien. Pero el embichado es el otro, es el enemigo, es, bueno, a quien quizá sea la opinión ajena que no queremos aceptar o... Bueno, nada, hay múltiples lecturas, pero justamente no acercarse, no tocarlo, alejarse de su presencia, bueno, tiene que ver con esto y no gestionarlo a él o dónde depositarlo, que es justamente el drama de la película. La idea del mal en la película es justamente esparcirse, pero por eso es tan complicado el no tener contacto con el embichado, porque usa todos sus recursos para que te lo cruces en algún momento. Hay cierta acefalía policial, como también lo vimos en Aterrados. Pero bueno, el dueño de los campos se entera y se quiere deshacer del encarnado. Este es el personaje de Luis Siembrowski, que es Armando. Que bueno, gestiona obviamente este tipo de personaje. Creo que se lo había mencionado en El Patrón. Él siempre hace muy bien de jefe malo, de torpe, de boludo. Y acá lo hace espectacularmente también. Es un dueño de campo terco y bastante estúpido que toma la peor decisión. Acá es un poquito donde me hace ruido el guión, porque si bien Pedro y Jimmy, que son estos hermanos, son quienes encuentran al embichado, no entiendo por qué se meten en esa. Porque acá es donde el dueño de los campos le dice, bueno, ayúdame a sacar a este tipo de acá y vamos a subirlo a la camioneta y llevarlo miles de kilómetros lejos de estos campos. Y entiendo que hay una implicancia porque su casa también está ahí y demás, pero ¿por qué no agarran sus... O sea, dada la complejidad de esta entidad y demás, que es definitoria, porque es directamente el transcurso de la película es caer escalón por escalón a lo inevitable. O sea, la película es inevitable, va a pasar lo peor todo el tiempo y van a pasar peores cosas todo el tiempo. Algo que no dije, disclaimer. En estas 3 películas de las cuales voy a hablar hoy, no quiero hacer mucho detalle sobre la trama. Me voy a quedar bastante corto en todo lo que sucede, porque los invito a verlas. Son estas 3 películas, o por lo menos estas 2, ya son clásicos. Así que, por favor, vayan a verlas. De hecho, están bastante a mano.
Bueno, Aterrados tiene que estar en Netflix, si no obviamente las consiguen por torrent. Insisto en este tema, me las pueden pedir tanto por mail a kevin@gmail.com. Pueden escribir en comentarios, en nuestras redes sociales, en YouTube también, me las pueden pedir. Tanto La Virgen de la Tosquera como Cuando se echa la maldad deberían estar en HBO Max. Así que están a mano, por favor. Tengan un poco de miedo y atrévanse a meterse en estos mundos geniales. Así que nada, bueno, ahí estoy en la disyuntiva de por qué se meten en este quilombo. Así que lo ayudan a este dueño de campo que es bastante hijo de puta, como les dije antes. Y a pesar de que saben que es jodido estar cerca del embichado, es más, hay una frase que dicen: no toques nada que haya pertenecido al podrido, porque si tocas su ropa te llevas la infección con vos. Si esa ropa toca el suelo, infectás la tierra. Si un animal la huele, el animal se convierte en un arma. Y bueno, lo vamos a ver en una ya escena que es todo, y ahora la vamos a mencionar. Pero finalmente sí, lo mueven, se lo llevan muchos kilómetros lejos de estas tierras. En el camino se pierde mágicamente. El tema es que ya el mal quedó en ese pueblo. Se manifiesta rápidamente provocando a Armando, que está junto a su mujer embarazada. Y la escena de sus muertes es súper choqueante, es muy, muy, muy choqueante. Quizá de lo más choqueante que vi en el cine de terror en general. El tema es que el mal se sigue esparciendo, así que ambos hermanos van a la ciudad a buscar a los hijos de Pedro, quienes conviven con su expareja. Hay todo un escándalo doméstico porque Pedro tiene una perimetral y no puede acercarse a su ex, pero lo importante no son las cosas terrenales en este caso, sino que el mal sigue y sigue expandiéndose. Y acá, en este punto, tenemos la escena del perro y la nena, que ya está dentro de las escenas más emblemáticas del cine nacional. No sé si la vieron, por favor, véanla, porque solamente esta escena, vale por toda la película. Todo es tragedia, desaparece la nena, vuelve a aparecer la nena, a la cual el perro, vamos, pequeño spoiler, el perro la destruye, pobrecita, pero vuelve la nena, sin ningún daño, pero aparece para llevarse a sus padres, a llevárselos al otro mundo. Así que Pedro y Jimmy y la madre agarran la camioneta y se van a la mierda. Vamos a hacer una pequeña síntesis. En este momento están escapando Jimmy, Pedro, que son los hermanos, la madre de ellos dos y los dos hijos de Pedro. Y uno de esos pibes tiene autismo. Lo que es bastante importante para la trama porque es un receptáculo bastante adecuado para este tipo de entidades, según la historia, ¿no? La película es una fucking aplanadora, no para en ningún momento. Luego de este escape aparece una señora, o sea, Jimmy va a buscar a una amiga que supuestamente tiene las herramientas para matar al embichado. Creo que quedó bastante claro que al embichado no se lo mata sino más con un balazo, sino que es bastante complejo. De hecho, en el inicio de la película se destraba todo porque aparece o sea, no aparece una persona que estaba abocada a ir a matar al embichado. Entonces ahí se descubre y los hermanos descubren al pibe este. Pero bueno, nada, no quiero spoilear más. Quiero que por favor vean la película. El final es maravilloso. Es tremendamente desolador. Te deja con un nudo en el pecho. Es inquietante. No la vean de noche. O si tienen huevos, sí. Pero te vas a ir a dormir mal. Muy, muy mal. Me quedé con muchas preguntas. Ya la vi varias veces, así que algunas me las respondí. Pero en el momento me pregunté: ¿qué onda? El mal se esparce por todo el país. Es una metáfora de, no sé, lo que nos está pasando socialmente en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. ¿Cuándo acaba de esparcirse? Está acá. Está acá con nosotros. Estamos conviviendo con esto. No sé, ¿por qué sos tan enfermo, Rugna? ¿Por qué estás tan mal de la cabeza y sos tan talentoso? Es admirable y preocupante la cabeza de este hombre. Pero bueno,
nada, tengo varias preguntas también que me fui respondiendo con las 5 o 6 veces que ya vi la película. Es una de mis películas nacionales favoritas. Y posiblemente en el top de las mejores películas que vi en los últimos años. La voy a ver 1000 veces más. Sí, es importante decirles que no es para corazones sensibles. Es una peli muy, muy jodida. Es realmente jodida mal. Y si ven Aterrados y después ven Cuando acecha la maldad, se van a dar cuenta de que Aterrados, que es muy jodida, se queda un paso por debajo de lo que es lo retorcido que es Cuando acecha la maldad. Así que dicho esto, vamos a hablar de la última película y vamos a relajar un poco con La Virgen de la Tosquera. Me da mucha felicidad cerrar con esta película porque no tiene mucho que ver con las anteriores que me hicieron muy mal, pero es como subirse a una montaña rusa. Sabes que la vas a pasar como el orto, pero es divertido. Bueno, estas películas generan cosas y dentro de las cosas que generan la pasás como el orto, pero bienvenido sea. Así que vamos a hablar de La Virgen de la Tosquera, que es una peli del 2024. Creo que se estrenó en Argentina en 2025. Y la tuvimos en plataformas, en HBO Max, a principios de este mes, hace aproximadamente 2 semanas, principios de abril. Ya estamos en abril, fuck, es un montón. La Virgen de la Tosquera se conoció con este nombre en Latinoamérica y en España. La directora es Laura Casabé. El guionista es Benjamín Neistat, que está basado en en 2 cuentos de Mariana Enríquez. Lastimosamente no soy lector de Mariana Enríquez, pero todo el mundo la menciona muy bien, así que confiemos en eso. Género terror, folk horror y coming of age. Tiene muchísimo de coming of age. Duración 90 minutos, una película de hora y media, clásica. Puntaje en IMDb. Esto lo debería dejar. O sea, según mi novia, estas cosas son las que le dan sabor al podcast. Así que lo voy a dejar. Escuchen esa mierda que hice recién. Bueno, va a quedar. Puntaje en IMDb de 6.9. Perdón, hoy estoy sin filtro. Y la productora fue Mostra Cine, Aratica Films y Caponeto de México. Fue distribuida por Cinetren. El lugar de filmación fue Buenos Aires, Argentina, específicamente Las Tosqueras de Ezeiza y Canin. No sabía que existían estos lugares. Que le dan esa atmósfera de peligro real. Costó alrededor de $500.000 con el apoyo de, me pongo de pie, el Inca y algunos fondos internacionales. Recaudación, su éxito se ha medido principalmente en el circuito de festivales y ventas en plataformas, pero se estima que ya generó $1.1 millones en derechos globales, así que seguramente bastante más. En el elenco principal tenemos a Dolores Olivero, que hace de Nati y Natalia, Fernanda Echavarría como Silvia, Agustín Sosa como Diego, Luisa Merelas como Rita, Daddy Urieva como el interés amoroso de Rita, el novio de Rita, Isabel Bracamonte como José y Candela Flores como Mariela. Mira, te juro que José y Mariela pensé que eran hermanas, pero evidentemente no lo son. La filmografía de Laura Casabé. En 2011 hizo El Hada Buena, que es un cortometraje. 2016 hizo La Valija de Benavides. Está bastante conocida, la tengo para ver. En 2019 hizo Los que vuelven, que estaba en el top de mejores películas nacionales de terror. Y en 2024 La Virgen de la Tosquera. Premio a la innovación artística en el Festival Internacional de Cine de mi querida ciudad natal, Mar del Plata. Selección oficial en el Festival de Sitges. Y mejor fotografía en los premios Sur. Vamos a la peli. Natalia tiene 2 amigas que son José y Mariela. Asimismo tienen entre ellas un amigo que se llama Diego. Sí, es un círculo de 4 personas en esta amistad. Y Diego es el interés amoroso de Natalia. Es una película que gira en torno a Natalia, ¿sí? Es la protagonista principal y todo gira en torno a ella. El verano, estamos en un verano, se desarrolla
con la idealización de Natalia en lo que podría llegar a ser una historia de amor con Diego, que se hace bastante desear en el transcurso de la película. Es una peli que habla del deseo, que en torno a un personaje que es bastante tóxico, como Natalia. En esta idealización, esta búsqueda que tiene Natalia, esta necesidad que tiene Natalia, se va complicando a medida que avanza la película. Vamos como se va cayendo a pedazos esa idea que ella tenía. Y hay alguien que está hablando bastante fuerte, seguramente sea alguno de mis vecinos. Y también lo vamos a dejar de fondo porque esto es podcast realidad. Pero sí voy a hacer un pequeño parate para cerrar la ventana. Así que me van a esperar un segundo. Listo, perfecto. Janina, que es mi novia, con quien vi la película, debería estar orgullosa de que deje todas esas imperfecciones y mis tocs los eche por tierra para que se escuchen mis vecinos, mis faltas, mis fallas y demás. Así que para vos, mi amor, gracias por todo, gracias por el apoyo tuyo siempre. El polleras. Bueno, volvemos a la historia. Natalia es re tóxica. Está enamorada de Diego, que le da bola, pero no. Más o menos vamos viendo en el transcurso de la película qué onda con eso. Y aparece un nuevo personaje en la vida de estos amigos, que es Silvia. Silvia es una mina insoportable. Hace mucho alarde de sus viajes, de sus conocidos, de sus contactos, de lo que tiene, de lo que hizo. La verdad que con escasos encantos cautiva a Diego. Un poco más de, te diría, encantos carnales que encantos personales. Y Diego es un histérico con todas las letras. No hay mucho más que hablar de este personaje, que está tremendamente cosificado, que es bastante boludo, pero ¿quién no fue boludo con 20 años? Así que está muy bien el personaje, y también las chicas están muy bien. Estamos alrededor de entre 18 y 20 años para estos personajes. Las amigas de Nati son unas genias, la segundean en todo. El tema con Nati es que va perdiendo la paciencia y muestra signos de tener cierta capacidad sobrenatural, para manejar el entorno y demás. ¿Cuándo se disparan estas capacidades? ¿Cuándo se disparan? Bueno, cuando la flaca se enoja. Y vos dirás, che, ¿se enoja fácil? Sí, se enoja todo el puto tiempo. Se la agarra con Daddy Brieva, que es la pareja de la abuela. Se la agarra con Silvia, a quien enfrenta y le hace pasar momentos de mierda. Se maneja bastante, de una manera bastante calculadora y tóxica con sus amigas. O sea, Nati y tóxico van en la misma oración todo el tiempo. Silvia la describe muy bien. En un momento le dice, Nati, vos sos una mala persona. A ver, en líneas generales, la película es Nati siendo una mala persona. Y es lo que es. Es nuestra protagonista y la queremos ver triunfar, pero en el fondo vemos que es una pendeja de mierda. Hay distintas historias, como decía, que todas convergen alrededor de Nati, y después de esto tampoco quiero hacer mucho análisis más. Quiero que vean la peli, es muy buena realmente. Primero, tiene un deseo sexual que la atraviesa y que intenta aliviar de cierta forma, y lo que más la aliviaría es coger con Diego. Ustedes se enterarán si pasa o no pasa en la película. Las relaciones que tienen dentro de su círculo de amistad, cómo se va rompiendo eso, especialmente con la presencia de Silvia, cómo se rompe ese status quo, ese círculo de confianza. Hay cierta maldición en el barrio que está propiciada por... Esto arranca la película con una maldición de un linchera, o aparente maldición de un linchera. La relación con su abuela y con Daddy, que bueno, aparece para... nada, lo padece demasiado a Daddy para lo buen tipo que es con la abuela, la verdad es esa. Lo pone a Diego en un altar que después lo destrona con una abrupta y terrible caída. No voy a spoiler mucho más que esto. Tiene un lado más maternal, acompañando a un pibito que es Quechu, que cae en la casa de la abuela porque la mamá está enferma y la abuela es una genia y lo cuida durante un par de semanas. Tiene carencias varias, Nati. Es un personaje que no es amado, no tiene figura paterna, no existe. Y la mamá supuestamente se mandó a mudar a España. Y por último, los poderes que tiene. Bueno,
la película gira justamente a esos poderes, esa capacidad que tiene Natalia. A destacar de la película como primer gran valor, y seguramente en los análisis que han escuchado y demás, destacan el tema de la ambientación. Creo que es una película hecha para quienes tenemos 40 o un poquito, estamos rondando esa edad, porque describe muy bien, muy convincentemente lo que fueron los 2000 en Argentina. Es una historia que va de menos a más. Es un caldo de cultivo que se puede relacionar con el inminente estallido social que se estaba viviendo en Argentina en esos momentos. Creo que este es el gran valor de la película. Estamos inmersos en el año 2000. Más precisamente estamos inmersos en un agobiante verano en la provincia de Buenos Aires, previo a un estallido social muy zarpado. La película realmente lo logra, estamos ahí. Y respecto al terror, la verdad es que no es una película que genere un miedo particular, es más una historia de amor con tintes sobrenaturales, místicos y ya. Y ustedes dirán, ¿es poco? Y la verdad que no, porque ahí es donde no entiendo por qué hubo tanto hate con la peli, que le dieron con un palo. Lo bueno es que veo que en los puntajes de IMDb está bastante bien. No es una mala película, es una buena película con una historia interesante que es atrapante en el desarrollo y, como dije antes, va de menos a más. Es verdad, no es una película de terror, tiene tintes de terror y debe estar dentro de ese género porque, bueno, así lo requieren las normativas, qué sé yo. Pero es una película que es entretenida, que resultás inmerso en ese momento de la historia que para mí fue muy interesante, en plena adolescencia. Y bueno, personajes que tienen cierta profundidad, con conflictos y demás. Y quizá que lo más importante, aparte de la ambientación y demás, es que es una historia que cierra. La historia cierra. Y creo que acá también entra la disyuntiva, porque la gente que leyó los cuentos, que son 2 cuentos, los de Mariana Enríquez, que confluyeron en esta película, dicen que no tiene, algunos decían que no tenía el nexo entre ambos cuentos, que le costaba y demás. Para mí está bien, o sea, es una película que a fin de cuentas te da un resultado, y eso está bien. Y pasa 1 hora 30 de película, que es aproximadamente lo que dura, y está muy bien, o sea, es completa, es una muy buena peli para ver, como siempre digo, o en pareja o con amigos, para debatir, para analizar un poco. Yo la vi con Yani y la pasamos re bien. Ella hizo su análisis, me encantó, que tiene mucho que ver con todo esto que estoy escribiendo, comparto. Y nada, vean La Virgen de la Tosquera, la tienen en HBO, Sino Torrents, o me la piden. Así que, dicho esto, cerramos el episodio de hoy hablando de la remake de Aterrados, que se viene inminentemente ya. Cerrando el tenebroso capítulo de la fecha, vamos a hablar de la remake de Aterrados. Una remake que iba a tomar Guillermo del Toro en su momento, junto con Fox Searchlight, y en las últimas semanas soltó el proyecto porque la gente de Hollywood vio Cuando acecha la maldad y dijo: hey, ojo con Rugna, que el flaco es grosso. Así que Warner Bros. Compró los derechos y ya está avanzando con el proyecto. El director no va a ser Rugna, sino que va a ser Noah Hawley, que es el creador de la serie Fargo y Alien Earth, que tiene un estilo muy cerebral y visualmente impecable, lo que sugiere que la remake podría ir hacia un lado de un terror más psicológico y de autor. Rugna no va a estar fuera del proyecto, está trabajando como consultor creativo y colaborador durante la preproducción. Está supervisando la esencia de lo que no se ve y las reglas del universo original que se mantengan intactas, las que habíamos visto en el principio del podcast. Y tiene un título provisional que es Terrified, lógicamente porque es la traducción literal de Aterrados. ¿Y en qué está Rugna ahora? Mientras está en la colaboración con Hawley y la gente de Warner, ya confirmó que tiene terminado el guión de la secuela de Cuando acecha la maldad. Me muero por verla ya.
y está buscando financiamiento para empezar a rodar a finales de este año. Así que inversores, ahí es donde tienen que poner la guita, no en otra cosa. Rugna, sos un genio, te amo. Realmente lo que haces es increíble y sos todo lo que el cine de terror argentino puede ser y será. Así que cerramos este episodio terrorífico de la fecha con el análisis de 2 películas de Rugna, una película de Casa B, y los invito a ver las 3 porque son muy muy interesantes. Cerramos el episodio de hoy, así que les agradezco por escuchar. Nos escuchamos la semana que viene. Kevin no está. 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 ¿Qué?